Bueno, como les comentaba, este webinar es presentado por la Maestría en Dirección Financiera y en esta oportunidad tengo el agrado de presentarles a Paul Rebolledo. Él es gerente de evaluación en proveedor integral de precios del Perú y CEO de Tandem Finance. Ha sido gerente de inversiones del BBVA, Perú Asset Management y Scotia Fondos. Ha desempeñado cargos vinculados a la gestión de inversiones, riesgos y análisis de mercados en varias entidades financieras como el BCP, Scotia Fondos, BBVA Asset Management y en el Banco Central de Reserva del Perú. Él es licenciado en Economía en la Universidad del Pacífico, tiene un MBA por la Universidad de Texas en Austin y cuenta con acreditación CFA. Bienvenido, Paul. Gracias por tu participación esta noche y te dejo a cargo del webinar. Recordarles que esta presentación está organizada por la Maestría en Dirección Financiera y al finalizar el webinar les daré algunos alcances adicionales sobre dicha maestría. Adelante, Paul, y bienvenido. Muchas gracias Gino y gracias al PAT por la invitación. Creo que es una muy buena oportunidad para intercambiar opiniones sobre los mercados financieros y además conocer un poco más sobre los beneficios de la maestría en dirección financiera que lanzó el PAT hace el año pasado. Muy bien, entonces permítanme, por favor, compartir mi pantalla. Y pues el título de la presentación, ¿todos pueden ver mi pantalla? El título de la presentación es Los desafíos de las inversiones financieras, evolución y perspectivas. Muy bien. Entonces, en general, el guión para esta noche es primero ver un poco el contexto económico global y local, luego su impacto en los mercados financieros y finalmente dar un poco de perspectiva. Pero antes, a modo de warm-up, principalmente, pues lo que quería ver era tener una idea de cómo lucen las rentabilidades de las inversiones, es decir, de las acciones, de las rentabilidades de los bonos y de las acciones en los últimos 45 años. Y esto lo podemos ver a través de este gráfico. Fíjense, lo que tenemos acá es un gráfico en el cual en el eje de las X tenemos las rentabilidades de los bonos, ¿no? Si están en este lado son positivas, si están en este lado son negativas, y las rentabilidades de las acciones globales, ¿no? Y si están en este lado son positivas, si están en el lado inferior son negativas. Entonces, en general, en los años buenos, lo que uno podría esperar es que nos ubiquemos acá, ¿no? En el lado positivo para ambos lados, para las acciones y para los bonos, ¿no? Que es en donde la mayoría de años se colocaron, ¿no? Por otro lado, tenemos que el año 2013, cuando fue la primera, digamos, la primera expectativa de alzas de tasas de interés en el mundo, luego de la crisis financiera del 2008, los bonos tuvieron un rendimiento, una rentabilidad negativa, el 2021 también, y ahora nos ubicamos en el lado negativo, en este momento, en lo que va del año, en ambos asset classes, tanto en el lado de bonos globales como en el lado de acciones globales, según este gráfico elaborado por BlackRock. En realidad, las pérdidas de la renta fija global han sido inusuales, como ustedes pueden ver en los últimos 45 años, y usualmente van en línea con la normalización de la política monetaria, es decir, luego de temporadas de tasas de interés bajas y un aumento de tasas de interés progresiva debido a perspectivas inflacionarias. En un contexto de alzas de tasas, los depósitos y los bonos de corto plazo se han vuelto una opción atractiva. Fíjense, el riesgo bajo, tenemos los depósitos a plazo. En el riesgo medio, tenemos bonos, el real estate, los bonos claramente haciendo un underperformance en lo que va del año. Y en riesgo alto, las acciones también, rindiendo por debajo de 10%, las acciones globales, el oro subiendo ligeramente, y los commodities, claramente, pues son los buenos ganadores, el cobre, y principalmente también el maíz y los granos. Entonces, ese es un poco el espectro que tenemos en rentabilidades en lo que va del año. Ahora, estamos en un año en el cual la percepción de riesgo ha aumentado. Y esto lo vemos a través de las tenencias de cash como porcentaje de activos administrados. Esta es una encuesta que hace el Bank of America cada mes, ¿sí? Y fíjense cómo estamos en mayo del 2022. Estamos en picos
en materia de tenencias de cash como porcentaje de activos administrados, ¿no? En otras palabras, estamos en un mundo de posiciones defensivas similar al del COVID-19 y similar a diciembre del 2008. Muy bien, entonces también esto aboga a un mundo en el cual la percepción de riesgo ha aumentado. Y en esta misma encuesta que Bank of America realiza a sus clientes, se les pregunta cuáles son los principales riesgos que ellos ven y lo que podemos ver es que el principal riesgo que se luce acá es el de los bancos centrales. Los bancos centrales aumentando tasas de interés. Fíjense, tenemos este es el principal riesgo donde un 32% de los participantes respondieron el tema. El segundo riesgo principal es una recesión global. El tercero es una inflación que está muy relacionado con el tema de bancos centrales aumentando tasas. Y realmente, pues los riesgos que han venido disminuyendo respecto del mes anterior, o percepción de riesgos del conflicto, luego viene el conflicto Rusia-Ucrania, un evento crediticio sistémico, el COVID-19, la guerra de monedas en Asia. Entonces, en general, las alzas de tasas de interés en el mundo son percibidas como el principal riesgo de los mercados. Bajo las condiciones actuales, los sectores preferidos son los defensivos y menos influenciados por el ciclo económico. En esta encuesta, también de BofA, vemos cuáles son los activos que están sobreponderados respecto a un portafolio neutral y los activos subponderados, ¿no? Y aquí vemos que el cash está en primer lugar, ¿sí? Luego viene la parte de healthcare, commodities, energía, que son activos que han tenido un aumento importante en los precios, staples, banks, y por el lado de subponderación tenemos principalmente a la renta variable, a tecnología, y a los bonos, ¿sí? Los bonos es la clase de activo en donde se tiene una visión más pesimista o bearish. Muy bien, entonces, luego de haber visto el espectro de lo que está pasando, de lo que está sucediendo en los mercados financieros, lo que nos preguntamos es qué ha pasado con la economía mundial y local para llegar a esto. Y ese es el primer punto que debemos resolver. Entonces, fíjense, nosotros estamos en una economía post-pandemia y por el lado internacional, en general tenemos una inflación y niveles muy altos. Y claramente esto es un efecto no transitorio. ¿Y a qué se debe esto? ¿A qué se debe una inflación muy alta? Básicamente a problemas de oferta y problemas de demanda que vamos a exponer en este momento. El primer problema de oferta tiene que ver con la etapa post-COVID, ¿no? Generada por el COVID, en la cual se han generado cuellos de botella. ¿Cuellos de botella en qué sentido? En la provisión de suministros y alza de costos en fletes, ¿sí? Por ejemplo, los fletes marítimos el costo de los fletes marítimos ha aumentado en 7 veces los niveles pre-pandemia, ¿sí? Y los efectos de confinamiento en China. Estos dos efectos han traído consigo problemas duros de oferta. Y paralelamente lo que tenemos es, a partir de marzo de este año, la invasión de Rusia a Ucrania, que tiene un impacto drástico en el mercado de energía, alimentos y otras materias primas. Por ejemplo, en la producción mundial, Rusia en petróleo representa el 12%. Rusia produce el 12% de la producción mundial de petróleo. El gas natural, 17%. En trigo, 11%. Y si sumamos las exportaciones de Rusia y Ucrania en trigo, representan alrededor del 28%. Son cifras bastante sustanciales que definen un problema de oferta drástico. Y es lo que estamos viendo en este momento. Por otro lado, tenemos un problema de demanda. Una recuperación de las economías post-pandemia y esto genera una mayor demanda. Entonces tenemos por un lado un tema de oferta, de cuellos de botella y un aumento de precios debido a lo que he mencionado de la invasión de Rusia a Ucrania. Y por otro lado también un tema de demanda insatisfecha que viene de la época prepandemia. Y aquí tenemos los precios del petróleo, ¿sí? Los precios del petróleo están en niveles pico, afectado por el tema de la cadena productiva, ¿no? Por el bottleneck, por el cuello de botella en la cadena productiva, y esto pues tiene un efecto post-COVID importante, que se ha visto exacerbado por el tema de la guerra en
en Ucrania. Muy bien. Entonces tenemos este primer punto. Y un segundo punto tenemos que el precio del trigo. El precio del trigo iba bastante estable, incluso en la parte post-pandemia, pero a raíz de la guerra con Ucrania, siendo Ucrania y Rusia representando 28% del total de exportaciones de trigo, pues ha habido un incremento sustancial en el precio del trigo. ¿Sí? Y aquí vemos también un aumento significativo de la energía y los alimentos, el petróleo, ¿sí? De diciembre del 2020 a diciembre del 2021 aumentó en 58%, y de diciembre a mayo del 2022, 37%, ¿no? Un aumento de casi 100%. Y así vamos con los distintos commodities. El trigo, aumentando 27% en el 2021, y en el 2022, 50%, ¿no? Esto se exacerba por la guerra Rusia, por la guerra en Ucrania. El aceite de soya es un punto importante también, 46% en diciembre del 2021 versus 2020, y 28% en el 2022. Y el índice báltico, este índice báltico lo que trata de ver son los costos de fletes, de fletes en general, de costos de transporte. Si es un índice, y este índice también se ha disparado, 62% en el 2021 y 37% en 2022. Y por lo tanto, con el incremento de estos insumos, pues tenemos una inflación galopante. Fíjense, Brasil tenía una inflación a diciembre del 2020 de 4.5%, abril tiene una inflación de 12%. Y así con todos los países, China de 3 a 10.5%, Perú de 2 a 8%, y no solamente tenemos un incremento en la inflación headline, en la inflación total, sino también en la inflación subyacente, que justo si uno saca los productos que dan volatilidad a la inflación, como energía, por ejemplo, y alimentos, igual la inflación sigue siendo alta. Entonces, por el lado internacional, a raíz de este tema de la inflación, los bancos centrales han comenzado a aumentar las tasas de interés alrededor del mundo. Fíjense que Estados Unidos y la mayor parte de bancos centrales inyectaron mucho dinero a las economías durante el 2020, ¿sí? Entonces, esto trajo consigo un boom en las rentabilidades de distintas clases de activos. Y ahora, a raíz de lo que he mencionado, pues es momento de recoger este dinero para controlar las presiones inflacionarias y anclar las expectativas, ¿sí? Varios bancos centrales emergentes, principalmente, entre ellos Perú, han aumentado sus tasas de interés ya desde el año 2021. Perú comenzó a aumentar sus tasas de 0.25% a partir de agosto del año pasado. Y por otro lado, los bancos centrales de economías desarrolladas, la Reserva Federal y justo el Banco Central Europeo hoy ha anunciado que van a comenzar a hacerlo, ¿sí? En el 2022, ¿no? La FED ya aumentó su tasa hace unos meses, de niveles también bastante bajos de 0.25%, y lo aumentó en 50 básicos, al rango de 0.75% y 1%, y el Banco Central Europeo está a punto de hacerlo, ¿sí? Entonces, acá, fíjense, este fue el incremento de la hoja de balance de la FED. Es decir, la FED ha inyectado esta cantidad de dinero en el transcurso de los años a la economía, ¿sí? Fíjense, el primer aumento vino por el lado de la crisis financiera, ¿sí? Internacional en el año 2008, de 2 trillones, ¿no? De menos de 1 trillón aumentó a 2 trillones, esto ha ido aumentando hasta 4 trillones, y fíjense lo brutal que ha sido el incremento de la liquidez luego de la crisis COVID, ¿no? De 4 trillones a más de 8 trillones. Entonces, esto ha traído consigo un derroche de liquidez en los mercados que la FED va a comenzar a retirar, ¿sí? La FED ha impulsado un mundo de tasas de interés reales negativas desde la crisis financiera del 2008. Fíjense, ¿no? Aquí tenemos la tasa de Reserva Federal, ¿no? Y desde el 2008 la tasa ha estado bastante baja, por encima de los niveles inflacionarios, ¿sí? Que es la línea, blanca. Y ahora
también, ¿no? La inflación se subió bastante y la Reserva Federal recién ha aumentado sus tasas a partir del 2022, al rango entre 0,75 y 1%. ¿Qué significa tasas de interés reales negativas? Significa que la Fed impulsa el crecimiento económico y también, por otro lado, impulsa la toma de riesgos en los inversionistas, al tratar de buscar más rentabilidades en distintos activos. Esta también, tras las presiones inflacionarias mundiales, las economías emergentes incrementaron sus tasas a partir del 2021. Fíjense, Nueva Zelanda, ¿no? De diciembre del 2020, que era casi cero, lo aumentó a 2% a junio del 2022. México hizo lo propio, ¿no? De 4% a alrededor de 7%. Y así Brasil es uno de los países que tiene más incrementos de tasas, ¿sí? De alrededor de 2% a más de 12%. Y Perú, ¿sí? También tuvo tasas de 0,25% a fines del 2020 y en este momento justo le acaban de subir a 5,5%, ¿sí? Entonces, estamos comenzando a vivir en un mundo de tasas altas. Y aquí tenemos la tasa de referencia de la Reserva Federal, que estuvo por muy buen tiempo de manera baja y luego subió hasta 1%. Y el Banco Central se ha adelantado, ¿no? Respecto del de la Reserva Federal, el Banco Central de Perú, y lo ha aumentado y está, bueno, hoy tomó la decisión de aumentarla a 5,5%. ¿Sí? Y con ese aumento de tasas de interés, el dinamismo de la economía mundial se viene temperando. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, el crecimiento de Estados Unidos. Inicialmente, a diciembre del 2021, para el año 2022, se pensaba que se iba a crecer 4%. En marzo se rebajó a 3,2%. Y ayer el Banco Mundial redujo la expectativa de crecimiento para Estados Unidos en el 2022 a 2,5%. Fíjense la caída drástica en las proyecciones. En el caso de la eurozona, algo muy parecido, de 4,3% a 2,5%. En el caso de China, de 5% a 4,3%, en reducción de pronóstico de crecimiento. En el caso de la economía mundial, de 3,8% a 2,9%. Es decir, esta atmósfera de mayor inflación y de crecimiento y aumento de tasas de interés o perspectivas de aumento de tasas de interés, pues está poco a poco haciendo que la economía mundial comience a ralentizarse. Ahora, eso desde el punto de vista de la economía internacional. ¿Qué ha sucedido desde el punto de vista en el lado local? La economía local ha estado también bajo la influencia del contexto inflacionario y adicionalmente del ruido político. Tras una reactivación post-COVID, la economía peruana ha comenzado a ralentizarse, ¿no? Luego vamos a ver que en general los agentes económicos están pronosticando que la economía crecería entre 2,5 y 3% este año. Hay problemas en la ejecución de gasto público, una inversión pública estancada, y eso además va de la mano con un enfriamiento de expectativas por ruido político. Se prevé una caída de la inversión privada este año. El Banco Central ha aumentado sus tasas de referencias, ahora 5,5%, que lo aumentó el día de hoy, hace un año estaba en 0,25%, y hay un pesimismo latente en las expectativas sobre el panorama de la economía a 3 y 12 meses, ¿no? Esto lo hemos mostrado ya. Fíjense, aquí tenemos las expectativas macroeconómicas, siguen en terreno negativo. La línea negra es como la expectativa de la economía a 12 meses. Esto se lee así, si está por debajo de 50, está en terreno negativo. Y también aquí la línea azul denota la expectativa de la economía a 12, perdón, la negra a 12 meses y la azul a 3 meses, ¿no? Estamos en un terreno negativo permanente. ¿Sí? Las expectativas de inflación han aumentado, fíjense, de febrero del 2022, que era 3,75%, a 12 meses los analistas están pronosticando a mayo del 2022 4,89%, ¿no? Por encima del rango de meta inflacionaria. Y si vamos a la expectativa total para el año 2022, tenemos un incremento de 5,5% en la inflación a 6% en el 2022. Y el sistema financiero también de 5 a 5,50%,
La tasa de interés de referencia del cierre del año también se ha incrementado el pronóstico de encuesta, ¿no?, al analistas económicos de 5,50, de que estamos hoy, a 6%. Si vamos al crecimiento del PBI, también oscila entre 2,5 y 3%, y el tipo de cambio terminaría entre 3,80 y 3,85, según las últimas encuestas. Ahora, el incremento de tasas de interés de mercado también ha tenido un incremento ha generado un incremento en las tasas de interés activas en moneda local, ¿sí? La tasa de referencia se ha incrementado de unos 50 a 5,5. Tenemos que la interbancaria también en la misma magnitud, y la tasa de interés corporativa de 2,46 en octubre del 2021 a 6,18%, ¿no? Lo que vemos es que el impacto de aumento de tasas de referencia es mayor en los préstamos de menor riesgo, ¿sí? Porque los préstamos de mayor riesgo tienen sus propios costos operacionales particulares, ¿no? Vemos en la gran empresa también un incremento de tasas de interés de 4,87% a 6,49%, en hipotecarios de 6,54 a 7,64%. Y así, además, los costos de endeudamiento del gobierno se han incrementado, ¿sí? Fíjense, a fines del año 2019, el gobierno a 5 años se prestaba, o pedía prestado a cerca de 3%, y ahora estamos a un nivel de alrededor de 7%, ¿sí? Y también vamos por el lado de las curvas AAA, ¿no? A 5 años también tenemos este mismo tema, un incremento de tasas de interés. Muy bien. La gran pregunta ahora es, ¿qué impacto ha tenido esta situación en los mercados financieros? ¿Sí? Hemos mencionado, oye, tenemos un impacto de inflación alta y de tasas de interés al alza. Entonces, sobre la percepción de riesgo mundial y local, ¿qué ha pasado en esta percepción de riesgo mundial, a raíz, digamos, en el mundo, sea en el mundo de las acciones, en el mundo de los bonos y en riesgo país? Lo que vemos es, fíjense, aquí lo que tenemos es en la línea roja, es el riesgo país, no es el CDS de Perú, es el costo de proteger de un incumplimiento en Perú. Básicamente es una proxy del sentimiento de riesgo Perú, ¿no? En pandemia esto aumentó, el ruido político hizo que aumentara también en el año 2021, y en la guerra de Ucrania también esto se incrementó muy fuerte, ¿sí? También tenemos el índice el MUF, que es el índice de volatilidad de tasas de interés. Este es el índice que mide el riesgo en el mercado de bonos. Fíjense, de ir de niveles de alrededor de 60, esto se ha incrementado fuertemente a niveles por encima de 100, ¿sí? Es decir, el mercado de bonos está siendo percibido como de alto riesgo. Y por otro lado, también tenemos el índice VIX, que es lo que mide en general la volatilidad, la percepción de riesgo del mercado accionario. Y también tenemos de niveles de cotización de 20, ¿no?, ha aumentado a niveles cercanos a 30. ¿Ok? Entonces, lo que vemos en general es que el sentimiento de riesgo se incrementa tanto en el mercado de bonos como el de acciones globales, y el riesgo Perú va en línea con ello. Además, exacerbado por el riesgo político local. Sobre el desempeño de la renta fija, ¿qué ha sucedido con los bonos? Pues nada, ¿no? En esto aquí vemos, por ejemplo, que todas las tasas de interés se han incrementado, ¿no? La tasa de interés a 10 años de Estados Unidos, que antes, en el de diciembre del 2019, era alrededor de 2%, pues se incrementó a 3%, ¿sí? La tasa de interés de Francia de 0,12 a 1,87. Y en el caso de los países latinoamericanos, fíjense, la tasa de interés de Brasil aumentó de 6,79% a 12,71%. Es decir, respecto a diciembre del 2019 ha aumentado alrededor de 600 puntos básicos, ¿sí? En Chile, respecto del 2019 se ha aumentado de 315 básicos, en Colombia 485 básicos, en México 206 y en Perú 350 básicos, ¿no? Entonces, vemos incrementos de tasas de interés alrededor del mundo, y Latinoamérica no ha sido una excepción. Las expectativas de crecimiento de tasas de la Reserva Federal en Estados Unidos
¿sí? Para la tasa de referencia de Estados Unidos, implica que la Reserva Federal va a seguir aumentando tasas. Esos son los futuros que cotizaban ayer para junio del 2023 y junio del 2024, que sugieren una tasa de 3% a fines del 2020, alrededor del 2000, a fines del 2022 aproximadamente, ¿sí? Entonces, vemos que la Reserva Federal está incrementando sus tasas paulatinamente, pero todavía hay un camino por recorrer para llegar a los niveles que el mercado está priceando en el mercado de futuros en Estados Unidos. En el caso local, también vemos un incremento sustancial en los costos de financiamiento gubernamental, ¿no? En soles, vemos un incremento de fines del 2020 de 4% en el bono a 10 años en soles a niveles cercanos a 8%. Y en dólares también. Financiarse para el gobierno peruano en dólares a fines del 2019 estábamos en 2% y el costo de financiamiento en este momento supera el 4%. Entonces tenemos incrementos de tasas de interés. ¿Y eso qué nos dice respecto de la tasa de rendimientos? Pues que en general esta no es una situación anormal de Perú, sino es una situación que se da en todo Latinoamérica. ¿Sí? Estos movimientos se dan en tándem en la zona latinoamericana. Fíjense, en la línea verde está Brasil, que hablábamos que tiene unas tasas de interés bastante altas, ¿no? La tasa de interés a 10 años está en más de 12%. Y la tasa de interés, digamos, las menores, que también han aumentado, son las chilenas. Y en el caso de Perú también se han incrementado, sobre todo en el último tramo. Fíjense, en el último tramo Perú ha aumentado más en general que el resto de economías latinoamericanas. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué supone esto para el mercado de bonos, ¿no? Para el mercado de renta fija? Entonces aquí vamos simplemente a un tema teórico. El precio de los bonos es igual al valor presente de los cupones que pagan los bonos, traídos a un descuento por la tasa de rendimiento. Esta tasa de rendimiento no es nada más que la tasa libre de riesgo, es decir, la tasa de gubernamental, que hemos visto que se ha incrementado fuertemente, y la prima por riesgo. Si la tasa gubernamental se incrementa, el precio de los bonos cae y por lo tanto las rentabilidades de la renta fija se afectan fuertemente. Y eso es lo que estamos viendo. La tasa, al caer los precios, las rentabilidades de los bonos caen estrepitosamente en un mundo de alza agresiva de tasas, ¿sí? Y esto finalmente, ¿en qué se traduce? En rentabilidades negativas para distintos tipos de inversiones, por ejemplo, fondos mutuos de renta fija y fondos de AFPs, fondo 1 de AFPs, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos el tema del índice soberano, ¿no? Este es el precio general del bono soberano que comienza en 100 en el 2012, ¿no? Es un índice que realiza PIB, ¿sí? Y lo que vemos es una racha alcista hasta la etapa COVID, que hay una caída de precios temporal, luego sigue aumentando, pero ya luego, a raíz del incremento de tasas de interés o la expectativa de ese incremento, el precio se cae bruscamente. Las rentabilidades anuales de los bonos soberanos el año 2019 fue de 16.26%, una tasa increíble, muy alta. El 2020, 12.28%, pero ya el 2021 hay un retroceso de menos 12%, y en lo que va del año, el retorno del bono soberano está en alrededor de 6.88%. Y esto claramente también es exacerbado por el riesgo político local. Si vemos las rentabilidades de los fondos mutuos de renta fija de mediano plazo, pues vemos que en el 2021 estuvieron todos bajo el agua, y en lo que va del año también, tanto en soles como en dólares, a raíz de este incremento de tasas de bancos centrales que hemos visto y que se ve exacerbado por el tema político. Igual, las rentabilidades del fondo 1 de las AFP siguen la tendencia a la baja, ¿sí? En el 2021 y también en el 2022, en lo que va del año, teniendo en cuenta esta política de alzas de tasas que los bancos centrales han comenzado a partir del 2021. Ahora, ¿qué sucedió con la renta variable? Sí, ahora hablemos del mundo de las acciones. Fíjense, el S&P, sí, que es el índice de la bolsa americana, está cerca de su máximo histórico, ¿sí? ¿Sí? Ha venido incrementándose muy fuertemente
aquí tenemos la tasa de interés de referencia, fíjense. Básicamente lo que ha sucedido es que al momento en que la Reserva Federal ha incrementado liquidez, claramente ha tenido una repercusión positiva en el precio de las acciones americanas. Ahora, este es el efecto COVID-19, ¿sí? En el marzo del 2020, pero ahora que los mercados están comenzando a, digamos, a percibir un incremento de tasas, y de hecho se están dando ya, el índice de S&P está nuevamente teniendo un revés, ¿sí? Con las preocupaciones inflacionarias que hemos mencionado en la primera parte. La Bolsa de Valores de Lima ha estado influenciada por el ruido político también, fíjense. Esto en el año 2021, en las elecciones, pues la Bolsa de Valores de Lima, que es la línea roja, pues ha caído brutalmente, ¿no? Y luego, a raíz de que lucía barata frente al resto de las regiones, ¿no? Y viendo que, pues, que en general las expectativas sean mucho más tenebrosas en respecto de la política de lo que el mercado, por lo menos en este momento, pensaba, nuevamente, y el incremento de los commodities, claramente, la Bolsa de Valores de Lima se mandó un incremento de alrededor de 30% desde el 2021 hasta marzo del 2022, que es cuando nuevamente cae en línea con la caída de los mercados internacionales. Muy bien. En esta última parte, entre marzo y mayo, hay una mayor correlación con los mercados globales. Si medimos los retornos en dólares, en lo que va el año, la Bolsa de Valores de Lima rinde 2.03%, mientras que el S&P pierde 13%. Muy bien. Ahora, el entorno externo, si hablamos de Perú, que es un país minero, pues es excelente, es un entorno favorable para la economía peruana, dado que hay un boom de los precios de los commodities. En este caso, el precio del cobre en los últimos 22 años está en su pico, ¿sí? Y fíjense, aquí comenzamos de 100, en el año 2000, estamos en un pico aquí. Y eso juega a favor de los términos de intercambio y a su vez a favor de la bolsa. En este gráfico, que resulta interesante, fíjense la correlación estrecha, alta, que hay entre el precio del cobre y el índice general bursátil de la bolsa peruana, ¿sí? Lo que vemos es que históricamente el precio del cobre ha guiado a la bolsa. Sin embargo, en los últimos años, lo que vemos es que la bolsa ha estado zigzagueando, teniendo en cuenta que el ruido político ha comenzado a preponderar más en este sentido, ¿no? Con precios del cobre todavía altos, sin embargo, la bolsa se ha tirado unos bajones y unas subidas, luego unos bajones, yendo a un ritmo del ruido político, principalmente, y las expectativas de inversión. Así que hemos visto que son pesimistas. El ruido político local preponderó en la primera parte del 2021. Fíjense, aquí estamos comparando Perú con el resto de Latinoamérica, con Chile, Brasil, que está en verde, ¿no? Y vemos una caída bastante pronunciada en el efecto COVID en todas las bolsas, luego una subida, pero fíjense esta caída de Perú que se da en el 2021. Este es el ruido político electoral, ¿sí? Donde se descorrelaciona Perú del resto de la región, ¿sí? Luego sube, por lo que ya he mencionado, y luego tiene una caída también importante, ¿sí? Y en este momento, pues hay una desvalorización importante respecto de los pares latinoamericanos, ¿sí? Se diferencia al resto de la TAM, en otras palabras. Ahora, de manera teórica, y esto ayuda mucho digamos, a comprender qué es lo que uno podría esperar de la renta variable. Los precios de las acciones básicamente representa el flujo descontado de los dividendos, es decir, de lo que uno espera que la empresa vaya ofreciendo a sus accionistas a lo largo del periodo, que a su vez tiene que ver con las ganancias de la empresa. Y esto es contado a una tasa que es la tasa mínima exigida por la inversión, que no es otra cosa que la tasa libre de riesgo más una prima por riesgo, que tiene que ver con la sensibilidad de la acción ante movimientos del mercado. ¿Qué está sucediendo? Ante una política monetaria restrictiva, la tasa de interés se está incrementando, el denominador se incrementa y el precio se cae. Ahora, lo importante aquí es ver, ¿no? De hecho, esto es un efecto negativo para la bolsa, el tema que te aumenten las tasas de interés, pero la bolsa tiene un mecanismo, o las acciones tienen un mecanismo de amortiguar esto a través de las ganancias, ¿sí?
Entonces, si las ganancias son mayores, si el efecto de las ganancias es mayor, pues puede ser que el efecto de tasas sea neutralizado. En el caso, y eso está por verse, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, los dividendos han sido relativamente altos debido a que las ganancias han sido muy buenas de las empresas corporativas en los últimos trimestres, ¿sí? Y eso también hizo que los precios se incrementaran, este incremento desde el año 2021. Sin embargo, lo que podemos ver y algo que hace, digamos, que hace algunos escépticos respecto del incremento de la bolsa es el crecimiento orgánico, ¿sí? Es decir, la capacidad de inversión de las empresas. Las empresas, en buena cuenta, están dando dividendos en algunos sectores porque no tienen proyectos de inversión. Y eso, si bien es cierto, es una buena noticia en el corto plazo, en el largo plazo, quita generación de crecimiento orgánico. Y esa es una preocupación. Entonces, en un entorno de alto ruido político y tasas al alza, las acciones locales tuvieron una caída brusca a partir del 2022, ¿no? En este periodo, en el periodo entre agosto del 2021 y mayo del 2022, el precio del cobre estuvo oscilando en alrededor de $450. La bolsa de valores obtuvo rentabilidades entre 20 y 30% desde agosto del 2021 por lucir barata frente al resto de la región y en un entorno favorable de los commodities. Eso también ayuda a la bolsa, ¿sí? Las utilidades fueron mejores a las esperadas y a partir del 2022 la incertidumbre mundial y el ruido político local hacen que la bolsa se retraiga hasta donde está ahora, debajo del agua, en 2.33%. Su desempeño dependerá en realidad de la capacidad de las empresas de generar ingresos en un ambiente inflacionario y de tasas al alza. Ahora, sobre el desempeño del tipo de cambio. Históricamente, también el tipo de cambio va guiado por el precio del cobre. Fíjense, aquí tenemos desde el año 2000, el precio del cobre sube, el tipo de cambio se cae, es como un espejo, si se dan cuenta. Luego, el precio del cobre se cae, el tipo de cambio sube. Luego, el precio del cobre se cae, el tipo de cambio sube nuevamente, ¿sí? El precio del cobre sube, perdón, el tipo de cambio cae, ¿no? Y aquí, nuevamente, el tipo de cambio sube, el precio del cobre se cae, ¿sí? En este periodo entre el 2011 y el 2015. Pero ya en este periodo, ¿sí? Fíjense lo que estamos viendo. Estamos viendo un tipo de cambio al alza y un precio del cobre al alza también. Eso nos hace pensar que realmente hay otros factores que están influyendo en esta última parte de todo este periodo, y este es el factor político, ¿sí? A pesar de que el precio del cobre está en niveles altos, tenemos un incremento del tipo de cambio en algunas oportunidades por un factor también político y de aversión al riesgo. La moneda peruana, sin embargo, aquí estamos comparando la moneda peruana, que es la roja, con el resto de países, es relativamente estable, a pesar del incremento fuerte que ha tenido en los últimos años, desde 2020, 2021, es relativamente estable frente, por ejemplo, a Brasil. Fíjense la moneda brasileña, ¿no? Como oscila, este es un roller coaster. O la moneda, incluso la moneda colombiana, ¿sí? Lo que sí podemos ver, en todo caso, en este time frame, es primero el efecto de la pandemia, que hizo que los tipos de cambios se aumentaran en todas las regiones, en todos los países, y el ruido político local, que lo que hizo fue que, en general, en la moneda peruana se incrementara fuertemente y se descorrelacionara del resto de países de la región, ¿no? Por los temas de ruido político. Desde el 2019, aquí vemos el dólar se viene apreciando, ¿no? Aquí está el indicador de XY, que mide la fortaleza del dólar, y desde 2019, pues vemos un incremento de 6%, ¿no? En relación a mayo del 2022. Y por otro lado, las otras monedas más bien se están depreciando. Sin embargo, en el 2022, sí, ya viendo el 2022, ¿no? Que es la variación acumulada desde diciembre del 2021, vemos una apreciación de las monedas latinoamericanas, sobre todo las vinculadas a commodities, ¿no? Las monedas vinculadas a commodities se aprecian. Y aquí viene un tema, ¿por qué se están apreciando las monedas o por qué no hay una, digamos, al momento de aumentar las tasas de interés en Estados Unidos, todavía las monedas latinoamericanas siguen relativamente fuertes, ¿no? Y hasta hace unas semanas veíamos una apreciación por el tema del carry trade, ¿sí? ¿Qué cosa es el carry trade?
es el financiamiento a tasas bajas en Estados Unidos para invertir en activos con tasas altas, ¿no? Principalmente vinculados a commodities, ¿no? Y eso juega en general a favor de los bonos emergentes, ¿no? Y de sus tipos de cambio. Ese es el carry trade. Principalmente sus tipos de cambio. Y aquí hicimos un ejercicio. Por ejemplo, si yo me financio en Estados Unidos a 3% y pongo mi dinero en un bono a 7,78% en Perú, tengo un rendimiento no cubierto, porque claramente estoy sujeto al riesgo de tipo de cambio, de 4,78%. Es un retorno muy interesante. En Chile, de 3,25%, en Colombia, de 8,08%, en Brasil, de 9,92%, y en México, de 5,91%. Y a esto responde la apreciación reciente de las monedas, ¿sí? Si hago el mismo ejercicio, pero ya cubriéndome por tipo de cambio, con los tipos de cambio forward, ya la situación cambia un poco, pero incluso así la moneda peruana, fíjense, respecto al resto de las monedas, sigue relativamente apetitosa, con 3,68% de rentabilidad, ¿no? Entonces, en general, la moneda peruana es una moneda relativamente estable, oscila menos que el resto de monedas de la región. Por último, lo que quisiera tratar de esbozar en lo que queda del webinar es cuáles son las perspectivas de los mercados financieros. Muy bien. Y aquí esto lo he denominado una voz de cautela, ¿sí? Claramente, las valorizaciones se ven atractivas en este momento, ¿no? Podemos argumentar incluso que la bolsa de valores está con un price earning, ¿no? De alrededor de 8,5, ¿no? Cuando la media, la peruana me refiero, cuando la media ha sido 12. Sin embargo, eso no es un gatillador suficiente digamos, necesariamente para que pensemos que la bolsa se va a recuperar muy fuertemente, ¿sí? Porque tenemos riesgos de inflación mundial y un riesgo político local. Y esto aboga a tomar posiciones defensivas, ¿sí? En un entorno de tasas al alza, incertidumbre, en realidad, en general los mercados bancarios, los mercados de captaciones, tienden a preponderar frente a los mercados de capitales, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Los depósitos a plazo están ofreciendo tasas entre hasta 7-8% y posiblemente más con el incremento de tasa de referencia de hoy. Y los bonos de corto plazo se vuelven más atractivos respecto de otras inversiones financieras, principalmente, obviamente, para perfiles de riesgo más conservadores. Claramente, ¿no? Y ese es un poco el mensaje que quiero brindar en este webinar, es que será determinante el monitoreo de señales tempranas de disminución de presiones inflacionarias, ¿no? En la medida en que uno vea que las presiones inflacionarias están cediendo, pues uno ya podría entrar a activos de mayor riesgo de una manera mucho más clara, ¿sí? En el corto plazo, esto no se observa en las expectativas. Y en un entorno de inflación alta, no transitoria, pues será importante mantener activos cuyas rentabilidades cubran al menos la inflación, al menos el costo de vida, ¿sí? Depósitos a plazo, bonos a corto plazo para los agentes de bajo riesgo, para los inversionistas de bajo riesgo, bonos a tasa flotante para el riesgo moderado, ETFs vinculados a inflación, trigo, maíz, petróleo para alto riesgo, porque eso tiene una alta volatilidad, y activos alternativos, bonos privados vinculados a bienes inmobiliarios, que en este momento ofrecen un cupón bastante alto, ¿no? Todo lo que es de terrenos y bienes y edificios, ¿no? Localmente, por ejemplo. U otras actividades económicas menos expuestas al ciclo. Y esto implica un riesgo moderado. Muy bien, eso respecto de, en general, el framework, el settlement que estamos viendo en este momento. ¿Cuál es el escenario base que veo, no? En general, las presiones inflacionarias continuarán en el corto plazo y la economía global se irá ralentizando. Lo que veo es un soft landing más que un hard landing, ¿sí? Es decir, una desaceleración progresiva de la economía en la medida que las tasas de interés suban. Los aumentos de tasas y la disminución de confinamientos en China en un horizonte de 6 a 12 meses podrían ocasionar alivios progresivos en las presiones inflacionarias. Y eso, a su vez, traería consigo, posiblemente para el siguiente año, ¿no? Quizá a fines de este año, no lo sabemos, pero aproximadamente en ese time frame, un cambio en los bancos centrales hacia una posición más neutral, que terminaría con el ciclo de alzas.
Y ello paulatinamente pues gatillaría el regreso a activos de riesgo, la renta variable, la renta fija a largo plazo y alto riesgo. Claramente las diferencias entre tasas entre países emergentes y desarrollados se mantendrían en el corto plazo, ¿no? Tasas de 12% respecto de tasas de 3%, 12% en Brasil, 3% en Estados Unidos, pues juega en el corto plazo a favor de la moneda brasileña y en general a favor de las monedas latinoamericanas, incluyendo el Perú, que sobre todo monedas que dependen también de los commodities. En la medida en que la Reserva Federal, sin embargo, consolida su política de tasas, el dólar podría retomar el valor. Ahora, ya para terminar, ¿qué perspectivas veo para los asset classes, ¿no? En general, para las acciones, a nivel global, pues el performance nuevamente dependerá de las sendas de alzas que tomen los bancos centrales. En la medida en que veamos un banco central mucho más agresivo, eso es una noticia muy mala el mundo accionario. A nivel individual y idiosincrático, pues importará la capacidad del pass-through, ¿no? Es decir, de generar ingresos para las empresas en un contexto de incremento de costos, ¿no? O sea, ¿qué tanto yo puedo trasladar al cliente final el incremento de costos que estoy viendo? Y eso es algo que hay que analizar sector por sector. En general, pues mi impresión es que va a haber una preferencia por sectores no cíclicos y más bien defensivos hasta que las presiones inflacionarias vayan cediendo. Y a nivel local, habrán algunos sectores que podrían verse beneficiados con el alza de tasas, por ejemplo, el sector financiero, ¿no? O parte del sector financiero, y de altos precios de commodities. Ahí se tendrá que ponderar también el tema de riesgo político y de riesgo sector, ¿no? En el caso de minería. En general, dependerá del manejo de márgenes. Muy bien. Para el caso de los bonos, a nivel global se encaminan a seguir sufriendo desvalorizaciones, ¿sí? Debido a que las tasas continuarán en aumento. En particular, para los inversionistas globales, sería cauteloso en bonos de alto rendimiento, non-investment grade, dado que también la percepción de riesgo se va a incrementar y eso traería consigo un incremento en los spreads, que podría pues seguir aumentando en la medida que las economías se desaceleren. Y más bien podría haber una preferencia, en este caso, por una renta fija a corto plazo, de sectores estables y también por bonos a cupón variable. El atractivo de los bonos podría retornar en el cuarto trimestre del 2022, primer trimestre del 2023, cuando las tasas se consoliden en niveles altos. Muy bien. Y de ahí pues veamos ya caídas de rendimientos progresivos. En materia de tipo de cambio, pues esto es lo más difícil de estimar. El carry trade que he mencionado, es decir, el hecho de financiarse a tasas bajas para invertir en monedas de países emergentes a tasas altas, pues va a continuar, ¿no? Y eso juega a favor en general del sol. Yo veo al sol oscilando entre 3.65 y 3.85, pero con amplia volatilidad. En la medida en que la Fed aumente tasas de manera más agresiva y también haya un mayor ruido político, pues el tipo de cambio estará en la parte más alta de esos rangos. Finalmente, es importante mencionar los riesgos que se ven, tanto a nivel global como a nivel local. El principal riesgo, y de acuerdo con la encuesta que vimos en un principio, pues es el aumento de tasas de la Reserva Federal y otros bancos centrales, ¿no? Que sea mayor a lo que el mercado espera. Eso sí traería consigo un ajuste mayor en la renta variable, principalmente, y también claramente en la renta fija, que es más dependiente de tasas. También una agudización del conflicto internacional traería consigo un incremento nuevamente de la espiral inflacionaria, efectos de segundo orden, que también se van a ver posiblemente, y ello pues nuevamente jugaría en contra de los activos de riesgo. A nivel local, un mayor deterioro en la confianza local y un riesgo político pues juegan claramente en contra de los activos locales, ¿sí? Y eso es algo que hay que monitorear teniendo en cuenta, desafortunadamente, que las expectativas todavía siguen en terreno pesimista. Una persistencia de la inflación, ¿no? Que está asociada a lo que ya he mencionado. Y por último, un factor idiosincrático local, que es la redención de las posiciones de la CFP por retiros, ¿no? Por aprobación de retiros de los afiliados, podría exacerbar una caída del valor de los activos locales. Hablo principalmente de los bonos soberanos y algunas acciones. Eso también habría que factorizar dentro de nuestra estrategia, ¿no? En general, yo diría, nuestra estrategia debería estar principalmente, también debería tener estos tres bases, ¿no? Uno, un portafolio diversificado
2, honrar el horizonte temporal y la aversión al riesgo de cada cliente. Y tercero, también en ritmo de ello, pues al momento en que uno tiene pérdidas y uno pues dijo que tenía un nivel de aversión al riesgo relativamente bajo, digamos, podía tomar esos riesgos, pues aguantar, ¿no? Ese es un poco el tema, no es hacer las inversiones tan fácilmente. Muchas veces cuando uno está en épocas muy críticas, pues tiende a vender y eso no necesariamente es lo adecuado, por lo menos en épocas de caídas bruscas, ¿sí? Y eso sería un poquito lo que quería contarles, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Paul, por la excelente ponencia. Recordarles que este webinar está organizado por la Maestría en Dirección Financiera y justamente Paul es un profesor de la maestría que está dictando en la primera promoción de la maestría que está en curso. Y a continuación, bueno, y ponencias pues, como esta, las temáticas como estas son abordadas en esta maestría en Dirección Financiera. A continuación, quisiera darles algunos alcances de manera rápida de la maestría en Dirección Financiera. La próxima versión inicia el 23 de agosto de este año. El horario de esta maestría tiene frecuencia quincenal, martes y jueves de 7, 10 y 15 de la noche, y sábado de 8 a 3 y 45. La modalidad presencial en la sede de Miraflores de Centro Campo Lima. La inversión regular es 65.000 soles, no incluye la inversión a semana internacional. Dicho sea de paso, la semana internacional está organizada para irse al IES Business School de España, es opcional. La duración de la maestría es 24 meses. ¿Sí? Bueno, los que estén interesados pueden contactar a estas personas, Ana Albán y Miski Ureta, son ejecutivas del PAD, Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. A continuación, bueno, les invitamos a dejarnos sus preguntas, ya sea por el chat o de manera verbal. Pueden activar los micrófonos previa, luego levantar la mano digital, ya sea preguntas relacionadas al webinar que ha tenido a cargo Paul Rebolledo o preguntas sobre la maestría. No sé si alguien se anima, alguna inquietud. Ahí está Eric. Sí, tenemos una participación por el chat de Erich. Sí, Erich, si gustas, puedes coger el micro, yo te brindo los permisos. Eric, tal vez te animes a contarnos su pregunta por el micrófono. ¿Aló? Te escuchamos, Eric. Adelante, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gino, Paul. Buenas noches. Una pregunta, Paul. Quería saber, ¿qué recomendarías? Tú has hablado sobre perspectivas más que todo de inversiones, ¿no? Desde, digamos, no sé, pues un inversionista en activos, en bonos, pero desde el punto de vista de un empresario, de una empresa, o sea, ¿qué le recomendarías actualmente, no? En temas de costos, en temas de proyecciones de ventas, ¿no? En temas de esto que está pegando la inflación, cómo digamos, escudarse o coberturarse, ¿no? Ante estas amenazas que están sucediendo, ¿no? Gracias, Eric. Vale. Yo recomendaría 3 cosas en principio. Uno, el tema de cuidar bien los excedentes, es decir, la tesorería, ¿sí? Y rentabilizarla adecuadamente. En este momento, pues, como mencionaba, el mercado bancario ofrece tasas muy atractivas y eso, pues, coadyuvaría, pues, a por lo menos a tener una mayor rentabilidad por ese lado. Progresivamente, las tasas de interés se han ido incrementando. El Banco Central, como mencionaba, ha incrementado su tasa de referencia y eso, en general, pues, es una oportunidad para poder rentabilizar los recursos de excedentes de la tesorería de la empresa. ¿Sí? Ese es un primer punto. Un segundo punto tiene que ver con la identificación de costos que han ido incrementándose de manera importante. ¿Sí? Esta identificación lo que va a
poder prever es, en principio, ver la manera de sustituir quizá algunos de los insumos, o en segundo lugar buscar un forward de tal manera de poder, o futuros, de tal manera de poder cubrir ese riesgo de incremento latente por el lado de los costos. Y lo tercero que también vincularías con esto es cuál va a ser mi estrategia de generar ventas, ¿sí? Voy a seguir con el mercado de los mismos clientes o generar un mercado prime o segmentar mercados en función de la nueva estructura de costos que yo tengo, ¿no? Esa es, digamos, esa estrategia de generación de ingresos con la que uno puede ver. Muchas gracias por el chat. También tenemos una pregunta de Gerardo González. Su pregunta es, ¿cuáles son las perspectivas de los instrumentos de inversión cuyo subyacente sea deuda a tasa flotante, por ejemplo, el denominado direct lending? Sí, en general, como mencionaba, el fondos a tasa flotante también representan una manera de poder cubrirse frente a los temas inflacionarios, ¿sí? De hecho, existe incluso ETFs a tasas, de bonos a tasas flotantes, y esto pues, teniendo en cuenta la actual coyuntura y las perspectivas todavía de las tasas, puede ser una manera efectiva de poder cubrirse frente a el movimiento de tasas de interés y caídas de precios de bonos, ¿no? Recordemos que el incremento, que lo que hace el tema de invertir en tasas flotantes es hacer que la duración del bono sea bastante baja. ¿Qué significa eso? Que la sensibilidad del bono a variaciones de tasas de interés sea mucho menor, y eso permite amortiguar los efectos nocivos que tienen aumentos de tasas de interés en precios de bonos. Muchas gracias por la pregunta, Gerardo. También tenemos la mano levantada. Carmen Larios. Adelante, por favor, Carmen. Buenas noches. Hola, buenas noches. Paul, Gino, qué gusto saludarlos. Paul, nos comentaste efectivamente las oportunidades que podrían tener la renta fija hacia el cuarto trimestre del 2022, ¿verdad? Ahora, en un portafolio diversificado de mediano a largo plazo, ¿qué porcentaje recomendarías que podría estar hoy en renta fija y no necesariamente creería que es entrar en el momento que comienza a recuperarse, sino ir comprando de manera escalonada para promediar unos mejores precios? Eso es uno. Lo segundo, hoy en día los fondos alternativos realmente le van a dar estabilidad a los portafolios porque vemos mucha volatilidad todavía en el mercado. ¿Dirías tú que los alternativos internacionales deberían sobreponderarse versus los alternativos locales, todavía por el riesgo implícito que vemos con respecto al tema político? Gracias, Carmen, por la pregunta. Yendo a lo primero, en general, claramente el tema de decir ser cautos en bonos no significa que no compremos nada de bonos. De hecho, va por el lado de la diversificación. Progresivamente, mi impresión es para un portafolio digamos, de un nivel de aversión al riesgo moderado, ¿sí? Yo tendría, primero, en este momento sobreponderaría cash y bonos de corto plazo, es decir, lo que son bonos de money market, CDS, bonos de corto plazo. En bonos de largo plazo tendría alrededor de un 15%, pero como tú bien mencionas, progresivamente iría aumentando ese porcentaje, ¿sí? Hasta llegar a un 50-60% en la medida en que yo vea una mayor capacidad de poder frenar la inflación en el mundo, ¿sí? De hecho, como mencionaba, veo tasas consolidándose a niveles muy altos más adelante. Y claro, como tú bien mencionas, el timing no necesariamente va a ser el momento en que uno vea, ¿no? Sino que hacerlo de manera progresiva, y eso es un buen punto. En segundo lugar, lo que también puedo decir es que los activos alternativos representan, como mencionaba en la presentación, un buen hedge, una buena cobertura frente a estos embates de los mercados financieros, dado que en general tienen una correlación relativamente baja respecto de caídas bruscas de los mercados, ¿sí? Habiendo dicho eso, en el mercado local buscaría sectores que sean menos regulados, ¿no? Porque hay un riesgo regulatorio también acá, ¿sí? En general también lo que se puede ver
es que los bonos vinculados sobre todo a fondos inmobiliarios han sido relativamente atractivos y han traído consigo cupones consistentes por encima de lo que paga inflación, y eso podría continuar en el corto y mediano plazo. En este caso, yo abogaría también a un portafolio diversificado por regiones, ¿sí? No necesariamente concentrar todo en Perú, pero claramente el asset class de fondo alternativo peruano también ha resultado relativamente atractivo en los últimos años, y ahí lo que podría hacer es buscar una mayor diversificación yendo a otras latitudes, por ejemplo, Estados Unidos, Miami, por ejemplo, que ofrecen upsides también interesantes en este tipo de productos. Muchas gracias, Carmen Larios, por la pregunta. También tenemos una pregunta de Karim. Karim, buenas noches. Buenas noches, gracias. Es breve mi consulta. Para los que vamos a invertir por primera vez en el mercado de valores, a ver, ¿cómo le explico? Uno pues tiene sabe que va a asumir un riesgo, ¿no? ¿Es conveniente ahorita en esta época invertir, sí o no? Gracias. Mira, yo lo que creo es que siempre es conveniente invertir, no hay un momento óptimo, ¿sí? Y esto se hace de manera progresiva. Pero Karim, yendo a tu respuesta, yo lo primero que uno debería ponerse a pensar es cuál es el nivel de aversión al riesgo que uno tiene, ¿no? Si uno está dispuesto a soportar vaivenes del mercado o no. Porque sobre la base de eso, sobre este nivel de aversión al riesgo y apetito por riesgo, finalmente uno va a diseñar los objetivos de inversión, de retorno y de riesgo que tiene el portafolio. Ahora, yendo a una respuesta práctica, yo lo que haría sería ver el excedente que no voy a utilizar, ¿no? Si tú te refieres, por ejemplo, a invertir en acciones o incluso en bonos, los excedentes que no voy a utilizar, que no voy a ver por un buen tiempo, y poco a poco ir experimentando con activos, ¿no? En general, el principal, la entrada natural es a través de un asesor en bolsa o de un fondo mutuo, ¿sí? Y progresivamente, sobre la base de esa experiencia, ir también aprendiendo de manera particular, propio o asesorándome por algún tipo de consejero, y con ello ir tomando un poco más de confianza respecto a los mercados. Pero lo importante es definir el horizonte temporal al cual yo voy a invertir y el apetito por riesgo que yo estoy dispuesto a tomar. Si yo tengo, por ejemplo, una persona súper adversa al riesgo y entro a acciones, no sé, la acción de Tesla, por ejemplo, pues lo que va a suceder es que me voy a volver loco porque básicamente voy a estar monitoreando todos los días la acción y eso pues me va a causar un determinado desagrado. Entonces, yo comenzaría por, en el caso de que sea un inversionista conservador o moderado, pues yendo a bonos, acciones relativamente más defensivas, o poniendo porcentajes pequeños en acciones que podrían dar una mayor volatilidad para progresivamente ir tomando confianza. Pero todo finalmente va a depender del apetito por riesgo que uno tenga. Muchas gracias, Karim, por tu participación. Recordarles que Paul Rebolledo es profesor de la maestría en Dirección Financiera y, bueno, temas como este se abordan dentro de los cursos de la maestría. Otra pregunta, bueno, no tenemos el nombre, pero la pregunta es tu perspectiva, ¿hasta cuándo crees que se hará la inflación en Perú? Paul. Es para el 2022. Perdón, no entendí la pregunta. Sí, bueno, es una pregunta abierta en realidad. Sí. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es la proyección cuál es mi proyección de inflación? ¿O hasta cuándo habrá presiones inflacionarias en el Perú? Sí, yo creo que va por el segundo que has mencionado. Si es lo segundo, en general pienso que las presiones inflacionarias irán cediendo entre el primer y segundo trimestre del siguiente año, ¿sí? Y esto va en línea en realidad con los mercados globales, ¿sí? Claramente, si uno quiere tomar posiciones de bonos, uno tiene que anticiparse, como mencionó una antigua pregunta, una pregunta anterior, y debería ir comenzando a posicionarse
en los siguientes meses, ¿sí? De manera progresiva, claramente. De acuerdo, Paul. Bien, también tenemos una pregunta por el chat de Juan Alvarado. Dice, ¿cuándo es necesario tener experiencia después de terminar mi carrera sobre finanzas o no necesario? Bueno, básicamente la maestría pide una experiencia de 4 años, ¿no? Y comentarte pues que uno de los objetivos de las personas que estudian la maestría en dirección financiera, como también quizás en cualquier otra, es, digamos, potenciar un crecimiento profesional, ¿no? O sea, recibir herramientas, ¿no? Conocimientos, experiencias que apunten a potenciar, digamos, el desarrollo profesional, ¿no? En ese sentido, si tú vienes de otra área, la maestría en finanzas te podría potenciar, te podría ayudar a ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que se podría valorar tu experiencia quizás en otras áreas, pero si tú también tienes las perspectivas de crecer dentro del ámbito financiero, la maestría te puede ayudar para ello. También tenemos la pregunta, bueno, no precisa el nombre, ¿cuál consideras que serán los sectores que tendrán un mayor impacto con la inflación? Que tendrán un Mayor impacto impacto, más nocivo en la inflación, por la sí. inflación. Posiblemente serán los sectores que tengan que ver con los sectores relativamente más cíclicos, ¿no? En general, consumo, todo el sector porque claramente los precios, pues es lo primero que sube ahí, el sector de alimentos, el sector también, en cierta manera, el sector utilities, ¿sí? El sector construcción, de alguna manera también, ¿sí? Por el tema de los insumos, ¿sí? Y por otro lado, creo que los sectores relativamente menos vulnerables son el sector financiero, ¿sí? Porque claramente al aumentar tasas de interés, pues eso, en función del manejo de márgenes, podría traer consigo una mejora en el margen financiero de las empresas bancarias. Y también el sector minería, ¿sí? El precios de commodities relativamente altos, pues más bien juega a favor de mayores utilidades, que es lo que hemos estado viendo en el Perú en los últimos meses. Sin embargo, claro, tendría también cuidado al momento de ver también el riesgo político, ¿no? Y ahí tendría que ponderar en algunas de estas cosas. Claramente, la bolsa local peruana luce barata, como decía en la presentación, ¿sí? Con un descuento de alrededor del 30% de los promedios. Sin embargo, sería selectivo en respecto de ello, ¿sí? Porque principalmente también tenemos el factor G, que teóricamente es el factor de crecimiento orgánico. Puede ser que las empresas estén dando dividendos, eso es una noticia muy buena, o generando mayores ganancias, pero si no tenemos una perspectiva de inversión privada, tenemos unas expectativas pesimistas, pues ese crecimiento orgánico que va a generar dividendos más adelante, pues ese motor se pierde, ¿no? Y eso a la larga termina pegando a la empresa. También tenemos la pregunta de Juan Alberto Calla. Juan Alberto, sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, quería hacerles una pregunta con respecto a la tendencia que hay en el cambio de la matriz energética que se está buscando, bueno, digamos a nivel global en muchos países, y sobre todo en el tema de finanzas verdes, ¿no? Si se va a tocar en la maestría y también qué nos podría decir como proyección, si los cambios en nuestro país va a ser digamos a corto plazo, mediano plazo, o corto plazo, no sé, o es un tema ya mayor en tiempo, ¿no? Y lo otro era qué tanto, sobre los temas a tratar en la maestría, qué tan profundos o profundidad se van a tratar, ¿no? Estos, o sea, va a ser a detalle, va a ser un poco más, me refiero, se va a aterrizar en temas, digamos, temas operativos, no sé, más de cálculos o más de toma de decisiones a nivel de dirección en finanzas. Respecto a la primera pregunta, el tema de bonos verdes, todo el tema de sostenibilidad es un tema que está muy
arraigado con el sentimiento de los inversionistas institucionales en este momento en el Perú. Y de hecho, cada vez más hay una tendencia a poder invertir en bonos o acciones o empresas que tengan que ver con lo que es sostenibilidad, ¿no? Eso es un punto importante. O respecto al tema energético, el tema de cambiar hacia otros niveles, hacia otras fuentes de usos mucho menos nocivas, mucho menos contaminantes. Todavía creo que hay un camino por recorrer ahí, y en general en el mundo, ¿no? Justo hoy leía lo que era el crack spread, ¿no? No sé si han escuchado esa palabra. El crack spread es como el costo de convertir los insumos, el petróleo, en gasolina, por ejemplo, ¿no? Y eso está todavía a niveles muy altos, ¿no? Si uno pensaría que claramente hay recursos distintos, más ecológicos, estarían a disposición, pues ese crack spread podría ser ese spread podría ser sustituido, ¿no? Por fuentes mucho menos contaminantes. Sin embargo, el stock todavía es relativamente limitado. Ese crack spread está muy alto, está a niveles históricamente altos en los últimos 40 años. Entonces, pues todo el tema de cambiar fuentes de energía es un tema que está desarrollándose paulatinamente, pero no es un tema que cambie el tema inflacionario en el corto plazo. ¿Sí? Eso respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda pregunta, se lo dejo a Gino. Sí, a ver, la maestría en general, digamos, tiene un componente bastante importante de enfoque hacia los temas de alta dirección, temas de toma de decisiones, sin descuidar también la parte técnica operativa de los temas, ¿no? Puntualmente sobre los temas de sostenibilidad, se estudia, bueno, de manera con alcances generales en los cursos de estrategia y el curso de tópicos de finanzas, ¿no? En general, la maestría se aborda por los temas específicos relacionados a finanzas corporativas, riesgos, gestión financiera, ¿no? Inversiones, riesgos, por lo que voy a mencionar, ¿no? Que digamos son transversales a cualquier organización. De acuerdo, gracias. Gracias por tu participación, Juan Alberto. Tenemos otra pregunta en el chat de Cristian Abanto. Él nos pregunta, al analizar los valores, al invertir en bolsa, en la bolsa de Nueva York, por ejemplo, ¿cuál sería el análisis más adecuado? ¿El análisis técnico o análisis fundamental? ¿O habría Es una excelente pregunta. otro método? Sí. Y es una pregunta difícil de responder como economista. Yo recuerdo, y voy a contar una anécdota, yo trabajaba en el Banco Central hace algunos años ya, y ahí en esa época el análisis técnico estaba desarrollándose ya, y nosotros veíamos en el Banco Central, no veían análisis técnico, y en un momento dado apareció en el pupitre en la mesa de mi jefe un paper sobre análisis técnico, y con una notita. Era una notita de Renzo Rossini que decía: te dejo esto para tus amigos chartistas, ¿no? De modo sarcástico, como era Renzo. Y en general yo, como economista, no creía mucho en el análisis técnico. Sin embargo, ya ahora habiendo estado en inversiones, yo creo que el análisis técnico complementa lo que es el análisis fundamental, ¿sí? Lo complementa. ¿Por qué? Porque el análisis fundamental claramente es un análisis de largo plazo, pero muchas veces en el corto plazo, sobre todo en el trading, el análisis técnico se usa y mucho. Entonces, finalmente el análisis técnico termina siendo una profecía autocumplida. Todo el mundo lo ve, todo el mundo ve esos patrones, y finalmente todo el mundo lleva la señal, y por lo tanto los precios se ajustan teniendo en cuenta ello en el corto plazo. Entonces, mi respuesta es una mezcla, es una combinación de ambos. Y a ambos hay que darles el adecuado valor cuando uno toma una decisión. Muchas gracias, Cristian, por tu participación. También tenemos otra pregunta en el chat de Eric Ortiz. Una pregunta, dice: ¿qué ha hecho que se dispare el precio del cobre?
En general, el precio del cobre se ha disparado ya en los últimos años, más bien en los últimos tiempos se está oscilando, ¿sí? Si ustedes ven la gráfica que presenté, y principalmente es el tema de la demanda de China, ¿sí? El tema de la demanda china en todos esos años de crecimiento, ¿no? Y también, pues, de tasas de interés bastante bajas, ¿no? Fíjense, las tasas reales han estado sumamente bajas en todo el mundo. Eso alimenta el tema de crecimiento económico. Y finalmente, un insumo importante para ellos es el cobre. Entonces, eso, a la larga, ha jugado a favor de nuestra economía, ¿sí? En este momento, el cobre, varias estrategias son todavía optimistas con el cobre, ¿sí? En el corto plazo está oscilando, ¿sí? En niveles bastante altos, lo cual juega a favor de los márgenes de las empresas mineras, por ejemplo. De acuerdo. Henry, también tenemos la pregunta de Henry Vega. Henry, adelante, buenas noches. Sí, hola, buenas noches, Paul. Hola, Gino, ¿qué tal? Sí, mi consulta, Paul, es cuál es la perspectiva que tienes para nuevas emisiones en el mercado de capitales local, ¿no? Considerando sobre todo que este encarecimiento en el costo de fondeo proveniente de bancos, ¿no? Para el sector corporativo y gran empresa. Y mi segunda pregunta es, ¿qué opinas del MAF, ¿no? Si lo ves atractivo o crees que es muy riesgoso, ¿no? Por ejemplo, recientemente han habido algunas emisiones con tasas atractivas, pero es otro nivel de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas del mercado alternativo de valores? ¿No? Muy bien. Gracias. Sobre lo primero, desafortunadamente, el mercado local es un mercado que progresivamente ha estado secándose, ¿sí? Y eso, al final, ha jugado a favor de emisiones a corto plazo, ¿no? Emisiones recurrentes, Ripley, Compartamos Financiera, los portales, Santander Consumer, ¿sí? Son los nombres que van saliendo, pero son nombres que salen a corto plazo, ¿sí? Mientras que hace 5 años, ¿sí? O 5 años, el promedio ponderado por plazo, ¿sí? El promedio ponderado por plazo de las emisiones era alrededor de 5 años. Actualmente, este año, el promedio ponderado de las emisiones es 1 año, ¿sí? Tanto en soles como en dólares, quitando la emisión de Centenario, que es un outlier. En dólares, me refiero. Entonces, en general vemos un mercado de capitales de renta fija poco líquido y poco dinámico. Y esto, ¿por qué se está dando? Se está dando por 3 razones. La primera es, claramente, en un ambiente, en un entorno de aumento de tasas, los inversionistas institucionales se cuidan mucho de aumentar la duración. Y por lo tanto, pues no necesariamente es el mejor momento para invertir en bonos, como hemos mencionado a lo largo de la exposición. En segundo lugar, lo que vemos también es que el costo de financiamiento se está incrementando muy fuerte. Entonces también hay una renuencia por parte de los emisores de poder tomar plazos más largos que 5 años, ¿no? Porque el costo financiero es relativamente alto, ¿sí? Y lo tercero tiene que ver con el tema de el ciclo político, el ruido político. El ruido político lo que hace es disminuir las perspectivas de inversión de las empresas, y eso al final disminuye las necesidades de endeudamiento, y todo se concentra finalmente en el corto plazo, ¿no? Empresas principalmente de índole financiero en soles, ¿sí? Entonces, mi perspectiva del mercado es que en general va a continuar una tendencia cortoplacista, principalmente en el rango de 1 a 5 años. Poco movimiento en el mercado secundario de bonos, ¿sí? De hecho, parte de mi trabajo es darle precios a esos bonos actualmente, ¿sí? Y en tercer lugar, en la medida en que el ruido político se incremente, pues va a frustrar emisiones, ¿sí? Y esto a la larga trae consigo un menor crecimiento económico, ¿no? Porque las empresas tienden a disminuir sus planes de crecimiento y más bien aumentar los dividendos que brindan a sus accionistas, ¿no? Que es lo que se ha visto en el último año. Sobre la segunda pregunta, sobre el MAF, claramente yo creo que ha habido un crecimiento, ¿sí? Sin embargo, no ha sido un crecimiento como el que se esperaba inicialmente, ¿sí? El MAF era un fast track también para poder emitir para empresas medianas,
Sin embargo, todavía el binomio riesgo-retorno pues resulta relativamente retador, ¿sí? Para un inversionista, para invertir en este tipo de empresas. A lo que voy es que va a depender mucho también del gobierno corporativo que tengan las empresas, de la capacidad que tengan de poder ordenar la empresa, de poder vender sus cifras, el tema también de la difusión con la relación con inversionistas, que es tan importante, de poder ser transparentes, y eso a la larga podría dinamizar el tema. En este momento no lo veo, más bien veo pocos emisores que van de manera recurrente a emitir, y claro, y los inversionistas más, digamos, relativamente más inclinados al riesgo lo toman, porque son cupones relativamente altos. Sin embargo, también hay un riesgo relativamente mayor. ¿Sí? Y por otro lado, por último, ya, todo el mercado público de alguna manera ha sido tomado por el mercado privado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que ahora las emisiones están siendo hechas a la medida, más bien. Son emisiones para algunos inversionistas en particular. Y eso, pues, a la larga trae consigo cupones relativamente más altos, una menor regulación, una relación de 1 a 1, over the counter, y eso es lo que sí se está dinamizando en los últimos años. No solamente aquí en el Perú, sino también en el mundo. Perfecto, gracias, Paul. Esto, Henry. Gracias, Henry. Otra pregunta en el chat dice, ¿cuáles son las perspectivas de las inversiones en criptomonedas y la relación dólar versus criptomoneda? ¿Una le quitará valor a la otra? Buena pregunta. No soy un experto en criptomonedas, para ser honesto. Sin embargo, si uno desea entrar a criptomonedas, está claro que se mete a un riesgo bastante alto, ¿sí? Si nosotros vemos el espectro que yo presenté de menor riesgo, mayor riesgo, criptomonedas está para el lado derecho, ¿sí? Y así como tiene una rentabilidad bastante alta, un upside bastante alto, pues te puede traerse consigo muchos desafíos y finalmente desagrados, ¿sí? No puedo responder a la pregunta porque no soy un experto en criptomonedas, desafortunadamente. De acuerdo, Paul. Carmen Larios. ¿Querías hacer tu pregunta? Buenas noches. Sí, tengo otra pregunta. Hoy el Banco Central Europeo anuncia al fin que ya llega a su fin la compra de deuda y decide una subida de tasa de interés, ¿no es cierto?, de 25 básicos. Esto se ha hecho luego de 11 años, ¿no? Entonces, nosotros también se puede ver que en el contexto donde actualmente hay un conflicto bélico, que todos lo sabemos, entre Rusia y Ucrania, creo que todas las plazas a nivel de Europa, la preocupación clave es el hecho de que se pueda extender el crecimiento de precios y esto se convierta generalmente en un crecimiento también de los salarios difícil de romper. Entonces estamos hablando que no solamente hay la subida de tasas es por el tema de contener esa inflación, sino que la inflación también se ve a nivel de precios. ¿Cuál es tu opinión al respecto de estas medidas que está comenzando a tomar el Banco Central Europeo y qué consecuencias puedes ver que puedan darse sobre algunas inversiones en Europa? Sí, es una muy buena pregunta, Carmen. De hecho, la caída de los mercados europeos hoy también han contagiado a los mercados americanos, ¿sí? En los índices bursátiles americanos, y en general a todo el mercado. Lo que veo es que el Banco Central Europeo va a tener que ser muy cauteloso, ¿sí? Porque para ellos el trade-off inflación-crecimiento es mucho más grande que incluso para Estados Unidos, por lo que has mencionado, por el tema ruso. Mencionaba, Rusia concentra 12% de la producción total de petróleo en el mundo, 17% de gas natural, 11% de trigo, y entre Rusia y Ucrania tenemos alrededor del 28% de exportaciones de trigo a nivel mundial. Entonces, al momento de que tenemos una inflación y el Banco Central menciona un aumento de tasas de interés, pues claramente toman los mercados con una perspectiva en que el Banco Central Europeo se sabía que iba a aumentar, pero no tan rápido. Y lo segundo, que
que tenemos una amenaza latente en Europa que afecta directamente a Europa Occidental. Entonces, eso, lo que yo creo es que dependiendo de cuáles sean las siguientes movidas del Banco Central Europeo, podría traer consigo una nueva fuente de riesgo para las inversiones europeas, ¿sí? Va a depender mucho de la comunicación que tenga el banco en general con el público. Claramente, Europa no puede quedarse digamos, rezagada frente a aumentos de tasas de interés en otros territorios, pero sí va a tener que hilar más fino por el tema que tú has mencionado, por el tema de la crisis en Rusia. Y si esto al final realiza aumentos mucho más grandes de lo que realmente debería haber hecho, podría causar un impacto, un hard landing mucho más, claramente más severo de lo que uno espera, de lo que el escenario base espera. Es por eso que los mercados hoy han reaccionado a la baja y han mostrado preocupación frente a ello, ¿sí? Mi opinión es que los mercados ahora sí van a estar mucho más atentos al BCE, a lo que diga, a los siguientes pasos, porque la situación en Europa, el canal digamos, de recesión en Europa es mucho más directo, ¿no? De posible recesión en Europa es mucho más directo, dada la cercanía dado que está en Rusia y Ucrania al costado, ¿sí? Gracias. Gracias, Carmen, por tu participación. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Bueno, en todo caso, agradecer la participación de ustedes. Gracias por la participación, por Paul también, Paul Rebolledo, por la excelente ponencia. Recordar que Paul es profesor de la maestría en Dirección Financiera. Bueno, han habido varias preguntas, lo cual denota el interés, ¿no?, del tema y bueno, quizás se anime a tenerlo como docente dentro de la maestría en Dirección Financiera. Bueno, mañana la asesora del PAD se comunicará con ustedes para brindarles información tanto de esta ponencia como de la maestría en Dirección Financiera. Entonces, si no hay más preguntas, agradecerle nuevamente y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Paul. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias, gracias. Muy buena explicación. Gracias.